Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos como cada fin de semana desde Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 3 minutos del horario internacional GMT, vamos a comenzar a realizar el análisis de previsión para la semana que viene en los principales pares de divisas y haremos también un comentario ligero sobre otros cruces secundarios, el oro, la plata, el DAX alemán, el IBEX 35 y el Dow americano. Estos muy ligeramente, simplemente pues dar unas claves y ver cómo se han comportado en la semana que hemos terminado. En primer lugar, hoy les voy a invitar, como siempre, a que se hagan seguidores nuestros a través de Forex Índices, a través de nuestros servicios gratuitos de chat, sala de trading, análisis diarios, análisis semanales, análisis de última hora. Siempre se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras vías, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página, correo electrónico. Si tienen dudas sobre el mercado, si quieren conocer cuáles son nuestros planes de negocio, nuestros planes de enseñanza personalizados, también las gestiones de capital, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros. Esta semana hemos realizado una conferencia educativa que la hemos titulado Operaciones flotantes. ¿En qué consisten las operaciones flotantes? ¿Cómo se crean en el mercado? El daño que nos hacen, cómo podemos prevenir esas operaciones flotantes que la mayoría de los operadores tienen en sus cuentas, en las cuentas con el broker con las que están operando. Bueno, pues ese vídeo, la grabación de ese vídeo educativo lo pueden ver si no lo han visto y le interesa en nuestra sección de vídeos educativos. Está en la parte superior, operaciones flotantes, pican en el vídeo y le aparecerá perfectamente grabado en sonido y en imagen. También recomendarles, si quieren, que tienen otros 34 o 35 vídeos interesantes para que, si son nuevos en el mercado, aprendan un poquito de la evolución de las cotizaciones de los productos de renta variable, y si son ya operadores experimentados, pues siempre vendrá bien reciclarse un poquito. Bueno, como le comentaba, estamos aquí como cada fin de semana para plantear el trabajo de la semana que viene. Recuerden que la semana que viene cerramos el mes de junio, el lunes por la noche, y abrimos el mes de julio. Como siempre, los cierres mensuales, las aperturas mensuales serán claves. Debemos de tenerlas en cuenta para esos puntos técnicos con los cierres de vela en temporalidad mensual, por si algún producto de los que estamos operando, por si algún par de divisas o algún índice bursátil nos diera alguna información clave para el mes de julio en ese cierre y en esa apertura mensual. Bueno, en primer lugar, le vamos a echar un vistacito a la cotización del IBEX 35, rapidito, como hemos comentado. Bueno, desde los máximos de los últimos años, que alcanzó la cotización en los 11.250 puntos el pasado día 19 de junio, lo único que ha hecho ha sido retroceder. Esta semana, desde que abrió el mercado el lunes, día 23, en los 11.145, lo único que ha hecho la cotización ha sido retroceder. En estos momentos cotiza en los 10.945. Los futuros del IBEX cotizan, pues como vemos, 200 puntitos por debajo del inicio semanal. Retrocesos importantes de casi el 2%. Por la parte de abajo, recuerden, tenemos un soporte importante en los 10.860 puntos. Ténganlo en cuenta para la semana que viene en caso de que ataque este nivel de soporte. Le echamos un vistacito también al Dow americano. Le está salvando ya desde hace bastantes jornadas, durante todo el mes de junio, un nivel de soporte en los 16.753 puntitos. Desde la barrera psicológica de los 17.000 no ha vuelto ni siquiera a intentar atacarla, y como comentamos, soporte para la semana que viene importante en los 16.753. También acaba con pérdidas en estos momentos, todavía abierta la bolsa de Nueva York. Tenemos unos retrocesos de un poquito más de un 1%, exactamente cotizan los 16.815 puntos. Le echamos el vistazo al DAX alemán, también un vistazo rapidito, luego ya comenzaremos con los principales pares de divisas, euro, dólar y demás. Le echamos el vistazo al DAX, como vemos,
La clave de la operativa desde un punto de vista técnico del DAX ETRA, vamos a configurar un poquito el gráfico que se nos ha ido de las manos, ha estado en esta directriz que nos arranca el día 15 de abril, una directriz potente ya de 3 meses atrás, como vemos con su quiebre y su confirmación efectiva, nos ha mandado a la cotización del DAX a un nivel de congestión de mediano que de momento aguanta y soporta perfectamente a la cotización en los 9.781 puntos, que va a ser clave para la semana que viene. Recuerden este nivel de los 9.781 porque será vital. En caso de que lo quiebre tenemos muy cerquita el precio de apertura anual en los 9.617. Por la parte de arriba tan solo los máximos históricos podrían ejercer fuerza de resistencia en la zona de los 10.043. La cotización del DAX vamos a ver lo que retrocede desde que abrió el lunes día 23 por la mañana a las 6 GMT. Va a tener unos retrocesos abultados de un 1,81%. Retrocesos abultados, como comentamos, para la cotización del DAX. En términos intraanuales todavía cotiza en positivo. Desde su punto de partida anual se encuentra un 2,23% por encima del precio de apertura anual. Retrocesos mínimos en términos intraanuales y desde el día 1 de junio de momento retrocede un 1,37%, es decir, salud positiva en términos intraanuales y negativa en términos intramensuales y en términos intrasemanales, sobre todo ese 1,87% de retrocesos en términos intrasemanales, muy abultadas las pérdidas esta semana para la cotización del DAX. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, el recorrido en los principales pares de divisas. Como siempre, comenzamos con el euro dólar. En primer lugar, les voy a detallar, el vídeo dura más o menos 1 hora y cuarto, depende, ahora en este momento pues no sabemos lo que va a durar, pero en el entorno de la hora y cuarto, hora y 20 minutos. Le voy a comentar cómo es la secuencia de los pares de divisas y sus apariciones, por si no les interesa ver todos los cruces, pues que puedan pasar el vídeo para adelante y para atrás y no pierdan tiempo en ello. En primer lugar, euro dólar. En segundo lugar aparecerá el dólar yen. En tercer lugar, dólar franco suizo. En cuarto lugar, libra dólar. En quinto, el AUD USD. Y en sexto lugar, el euro yen, como principales cruces, de acuerdo, a los cuales dedicaremos un tiempo especial. Después veremos otros cruces secundarios que analizaremos de una forma más rápida. Simplemente detallaremos los aspectos más importantes, pero su análisis será más rápido. Ahí irá el libra yen, también analizaremos el dólar CAD, el euro libra y el dólar neozelandés con el dólar americano. Después, al finalizar la grabación, también le daremos un repaso a las cotizaciones del oro y la plata. Bueno, vamos a comenzar con la cotización del euro dólar. Poquito que decir, la verdad. 70 puntos, 77 puntos de máximo a mínimo que nos ha dejado la cotización del euro dólar con un máximo marcado en la jornada del día 25, en el inicio de la sesión americana, en el 1,3652 y un mínimo, como vemos, marcado en la sesión de lunes, día 23, en la sesión europea, en el 1,3575. Como podemos apreciar, ni 100 puntos siquiera de variación de máximo a mínimo intrasemanal. Las condiciones de mercado siguen siendo muy pobres, las condiciones de mercado siguen agarradas, siguen imantadas totalmente por la congestión de muy largo plazo del 1,3606 que lo sigue teniendo como eje central de operaciones. No hay que buscar movimientos definidos en el euro dólar mientras no nos abandone con claridad esta congestión de muy largo plazo, que veremos después detallada en temporalidades superiores, que es de donde nos viene este refugio tan importante de largo y de muy largo plazo. Vamos a ver las secuencias, a ver la lectura que nos deja la cotización del euro dólar. Como vemos, arrancó el domingo día 22 de junio por la noche en el nivel del 1,3589, 1,3590. Como vemos, inmediatamente fue a chocar con la congestión de muy largo del 1,3606 y se pasó los primeros compases de semana, como vemos, jugando al tenis entre el precio de apertura de jornada 1,3589 y la congestión de muy largo plazo. Como vemos, el día
24 de junio, el martes, en la apertura americana, cogió impulso. Este apoyo perfecto en el precio de apertura semanal le dio impulso alcista y, como vemos en la sesión europea del miércoles día 25, ya encontró apoyos firmes sobre la congestión de muy largo plazo y nunca más la perdió. La perdió momentáneamente en la sesión europea del jueves día 26 con un mínimo en el 1.3576, pero ni siquiera tuvo fuerzas para cerrar una vela de 4 horas por debajo del 1.3606. Como vemos, respetado durante toda la jornada del viernes y va a acabar muy cerquita de los máximos semanales, si es que no lo supera, en estas 3 últimas horas de negociación que nos queda todavía de hoy viernes 27 de junio. Deben de tenerlo en cuenta que todavía quedan 3 horas de negociación, las condiciones de mercado son muy pobres, pero si hubiera alguna fluctuación importante en estas últimas 3 horas, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Desde el día 1 de junio vamos a mirarle la salud a la cotización del euro dólar. El día 1 de junio la cotización arrancó en el nivel del 1.3637. Como vemos, avances insignificantes en estos momentos de un 0,06%. Unos avances prácticamente, como comentamos, insignificantes desde el día 1 de junio. Desde que arrancó la semana, como comentábamos, en el 1.3589 está consiguiendo unos avances moderados intrasemanales de un 0,41%. Cuando cierre hoy el mercado, pues será de un 0,35, de un 0,45, pero bueno, más o menos en estos términos moderados seguramente acabará la cotización del euro dólar en el día de hoy. Y en términos anuales, como sabemos, todavía la cotización del euro dólar está en terreno negativo. Desde el 1,3750, desde su precio de apertura anual, retrocede de forma muy insignificante un 0,76%. En términos intraanuales y llevando ya 6 meses de negociación, un 0,76% denota la gran indecisión que existe sobre los inversores en la cotización del euro dólar. Indecisión total, amparada, sujetada en las últimas jornadas por la congestión de muy largo del 1,3606 y también merodeando su precio de apertura anual en el 1,3750 en términos intraanuales. Repito, indecisión total en el corto plazo, pero también en medianos y sobre todo en largos plazos para la cotización del euro dólar. Vamos a realizar la lectura de mercado para la semana que viene. Vamos a ver en términos amplios, nos vamos como siempre a una temporalidad trimestral para ver las secuencias y para ver los mensajes más directos y más claros que nos están dejando los grandes inversores. Recuerden que a los pequeños inversores, si queremos sacar rendimientos en los mercados de renta variable, no nos queda otra que ponernos a rueda de los grandes inversores, es decir, seguirle los pasos a los grandes inversores. Si sabemos seguirle los pasos a los grandes inversores, conseguiremos rendimientos en los mercados. Si no sabemos seguirle los pasos a los grandes inversores, no tenemos métodos de trabajo para seguirle los pasos a esos grandes inversores, estaremos siempre perdidos en el mercado y nunca conseguiremos rendimientos positivos. Bueno, de temporalidad trimestral, la lectura es muy clara en la cotización del euro dólar. El mensaje que nos están enviando los inversores desde hace 3 trimestres es que la congestión de muy largo plazo, el 1,3606, sigue siendo la pieza clave. Pieza en intradía, pieza en el mediano plazo y pieza en el largo y muy largo plazo, imprescindible. Lleva 3 trimestres por encima de esta pieza clave y lleva, como vemos, encontrando apoyo. Cuidado porque el día 30 de junio, lunes de la próxima semana, no solamente cerramos mes, sino que cerramos trimestre y cerramos el primer semestre del presente año 2014. Atentos porque es fecha importantísima, fecha clave para seguir a la cotización de un producto. ¿De acuerdo? El cierre por encima del 1,3606, aunque luego lo testeara, lo merodeara a principios de julio, intentara volver por debajo de él, pero siempre que se mantenga por encima del 1,3606, la cotización del euro dólar comenzaría a coger presión alcista de largos y muy largos plazos y sobre todo de mediano plazo, siempre que no nos pierda esta barrera. Detalle importante, como siempre, llamamos la atención en la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el año 2001.
Esta directriz es importante porque fue quebrada en el primer trimestre del año 2013, pero nunca fue confirmada. De ahí que llevemos varias semanas encontrando apoyo sobre la directriz. Después lo veremos en temporalidades inferiores, esos detalles. Esta doble barrera en el muy largo plazo es vital, mientras la cotización no vuelva por debajo del 1,3606 y sobre todo por debajo de la directriz alcista de muy largo plazo quebrada pero nunca confirmada, mientras esta doble barrera no sea franqueada a la baja en temporalidades amplias como esta trimestral, no esperen movimientos bajistas amplios de largos y muy largos plazos en el eurodólar, porque está encontrando apoyo perfecto sobre esta doble barrera. Como vemos en estos momentos, el trimestre, si no lo impide, el próximo lunes, día 30 de junio, si no lo impide, nos va a acabar el trimestre con una formación, expandimos un poquito el gráfico, pero con una formación de vela pirinola, denotando la gran indecisión que tienen los inversores sobre la cotización del eurodólar. El que cierre por encima del 1,3606 sería una pista, porque ya sería el tercer trimestre que nos cierra por encima de este muro de congestión imprescindible siempre para seguirle la pista a la cotización del eurodólar. Traslado a temporalidad mensual. En temporalidad mensual, dos detalles muy importantes. El primero, sobre la directriz alcista de muy largo plazo que hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral, quebrada pero nunca confirmada en su temporalidad. Este apoyo y, como vemos, esta vela con implicaciones alcistas. Si el trimestre al final consigue cerrar por encima del 1,3606 después de este apoyo en la directriz alcista de muy largo plazo, serían dos detalles importantísimos a tener en cuenta. Mucho más cuando tenemos la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde el año 2008, quebrada en el mes de abril. Atentos a todos estos detalles, porque después de estos apoyos firmes en la congestión y en la directriz de la misma categoría de muy largo plazo, solo necesita quebrar el precio de apertura anual en el 1,3750 y volver por encima de la directriz bajista de largo desde máximos históricos del año 2008 para que la cotización entrara en presión alcista en este tercer trimestre que comenzaremos el martes día 1 de julio. Atentos, repito, a todos estos detalles, sobre todo para quienes negocien en medianos y en largos plazos. Y luego, para quienes negocien en cortitos plazos, nos sirve como lectura para seguirle el rastro a la cotización. De temporalidad mensual no destacamos nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal, por si pudiera proporcionarnos alguna información. Una única información, la de 3 semanas consecutivas intentando, golpeando la directriz alcista de muy largo que nos viene desde el año 2001 y sujetando perfectamente a la cotización. Repito, pieza vital para largos y muy largos plazos, 3 semanas golpeando y ninguna de ellas ha conseguido quebrar a la baja. Detalle importante, como detalle importante es que en el día de hoy nos cierre por encima del 1,3606. Detalles, por supuesto, todos ellos técnicos, que también deben de venir amparados en el futuro por aspectos fundamentales. Evidentemente, la técnica es una cosa, el fundamento es otro, deben de ir acompañados, deben de ir de la mano el fundamento y el técnico, pero técnicamente la lectura de largos y muy largos plazos es la que estamos realizando en estos momentos. En temporalidad diaria, no vamos a destacar nada más, simplemente los apoyos de nuevo en la directriz alcista de muy largo que nos aparecen aquí y el cierre, el amparo durante toda esta semana por encima del 1,3606 y al final va a conseguir cerrar por encima del mismo, muy cerquita a los máximos intrasemanales. Bueno, volvemos de nuevo a la temporalidad de 4 horas, como siempre decimos, no por nada especial, porque los niveles son los mismos aquí en 4 horas, que en 1 hora, que en temporalidad diaria, pero más que nada por cuestiones de visualización. Recuerden también que entre estos niveles que vamos a marcar de soporte y de resistencia para la semana que viene en este par y en todos los que vamos a analizar, en la negociación de intradía siempre van implementados con niveles intermedios. Es decir, aquí le colocamos las principales barreras para la negociación de intrasemana, pero
dentro de estas barreras y en nuestros análisis de negociación intradiaria le iremos implementando con otros niveles intermedios, niveles de cortito plazo, para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria. Bueno, vamos a colocarle en primer lugar las resistencias para la semana que viene. Si al final hoy acaba, muy previsiblemente va a acabar en esta zona del 1.3645 aproximadamente, que cotiza en estos momentos. Lo que parece claro es que va a acabar por encima del 1.3606. La primera resistencia importante que se va a encontrar la cotización del euro dólar la tenemos en una congestión de mediano, 1.3675. Recuerden el pasado 6 de junio cómo fue resistencia primordial para el rechazo que tuvo posteriormente la cotización. Esta congestión de mediano largo histórica en el 1.3675 será clave la semana que viene. Primera resistencia importante. La siguiente viene delimitada por la directriz bajista de largo, que nos viene desde máximos históricos del año 2008. Atentos a ella. Nos pasaría, dependiendo del día, iremos detallando por dónde nos pasa esta directriz bajista de largo día a día, jornada a jornada. En nuestros análisis intradiarios lo iremos detallando, pero aproximadamente sobre el 1.3720, dependiendo del día en la cual la atacara, si es que llega a ella, pero en la zona del 1.3720. La principal resistencia de semana viene delimitada por el precio de apertura anual, a unos 100 puntitos de la situación actual, 1.3750. Ya saben, vital siempre los precios de apertura, vitales los precios de apertura anuales, siempre referenciando a las cotizaciones, siempre ejerciendo fuerza sobre las mismas. 1.3750. Principal resistencia para la semana que viene. Desde ahí tenemos un recorrido amplio hasta el 1.3863. Congestión de mediano largo, última resistencia que le colocamos para la semana que viene a unos 220 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como principales piezas de soporte, bueno, el precio de apertura semanal lo quitamos porque la semana que viene ya tendremos otro nuevo que nos oriente. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1.3606. Recorrido amplio hasta la directriz alcista de muy largo, que como ya han visto anteriormente en temporalidades superiores es vital, y una congestión de mediano en el 1.3495. Esta doble barrera será el principal soporte de semana, 1.3495. Quebrada esta doble barrera, recorrido amplio de 90 puntos hasta una congestión de mediano largo en el 1.3407, como última pieza de soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidado por la parte de abajo, 1.3606, lo puede perder momentáneamente o algún día de la semana, pero lo que no puede perderlo es en secuencias amplias, para que siga la presión alcista en el euro dólar. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, cuidado, 1.3675, porque ya fue rechazada la cotización, como podemos apreciar en la imagen, a finales del mes de mayo, a principios del mes de junio, y será vital por la parte de arriba cuando abra el mercado el domingo por la noche. Bueno, terminamos con el euro dólar y comenzamos con el dólar yen. El dólar yen, como vemos, va a acabar la semana en negativo. Le echamos un vistazo desde su punto de apertura semanal. Le vamos a medir la salud a la cotización del dólar yen. Su punto de apertura semanal lo tuvo el domingo día 22 por la noche en los 101.11. Precio de apertura semanal que a la postre sería vital. Este rechazo que tuvo en la apertura americana del martes día 24 catapultó a la cotización del par a la congestión de mediano de los 101.62, que ya le había salvado la vida el pasado día 12 de junio. Como vemos, testeada, golpeada y por fin quebrada en la sesión asiática del viernes día 27. No lo ha vuelto a recuperar. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le vamos a tirar unos avances, como siempre, para ver cómo está de salud en términos mensuales desde el día 1 de junio, que la cotización arrancó en los 101.87, retrocede un 0,48%. Retrocesos mínimos en términos intramensuales desde que abrió la semana en los 102.11. Vamos a tirarle también del avance porcentual, como siempre comentamos, herramienta imprescindible
para medirle la salud a las cotizaciones, para plantear estrategias operativas, deben de tener en cuenta que las cotizaciones de cualquier producto de renta variable se mueven a ritmo nominal y a ritmo de avances porcentuales. Una herramienta como esta la consideramos imprescindible para la negociación. Un 0,72% de retrocesos semanales, unos retrocesos abultados en términos intrasemanales para la cotización del dólar yen. Traslado a temporalidad trimestral para ver las secuencias desde 1985. Como siempre, la directriz bajista de muy largo plazo, quebrada en el primer trimestre del año 2013. Como vemos, muy alejada la cotización de momento. Está consolidando estos movimientos de los últimos 2 años, como vemos, y parece que por lo menos en el largo y muy largo plazo no tiene intenciones de retroceder con fuerza, simplemente consolida los niveles alcanzados un poquito por encima de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. Temporalidad mensual, el detalle más importante de temporalidad mensual lo tenemos sobre la directriz alcista de largo plazo. Como vemos, quebrada ya lleva 5 meses por debajo de ella y 5 meses por debajo del precio de apertura anual en los 105.32. Recuerden que desde el día 1 de enero nunca más ha vuelto a tocar ni siquiera ha vuelto a probar su precio de apertura anual. ¿De acuerdo? Deben de tenerlo en cuenta porque mientras no gire por encima no vamos a ver movimientos alcistas potentes en este año 2014 para la cotización del dólar yen. Por la parte de abajo, en caso de que inicie movimientos bajistas, le estará esperando un nivel de congestión de largo en los 99.75. Importante siempre esta congestión respetado por la cotización del PAD. De temporalidad mensual, nada más. Temporalidad semanal, le echamos el vistacito también para ver cómo acaba la semana. Bueno, las secuencias aquí se ven muy claras sobre la directriz alcista de largo plazo. Su quiebre, como vemos, está en stand-by, que en este año 2014, siempre merodeando la zona de los 102. En un estrecho rango está introducida la cotización. Por la parte de arriba, como vemos, siempre frenada por la congestión de mediano largo de los 103.28, 103.30. Rechazada siempre que ha llegado la cotización a ella. Y por la parte de abajo, incapaz de llegar a los 99.75. Condiciones de mercado muy pobres las que nos está marcando la cotización del dólar yen durante todo este año 2014. Para el mediano plazo, imposible, para el largo plazo también y para el corto plazo, muy difícil su negociación. Vamos a una temporalidad diaria. Bueno, la directriz bajista que nos arranca el día 1 de enero y configurándose el día 3 de abril, como vemos, la tenemos un poquito alejada. Si al atacar a la semana que viene sería vital su quiebre. Por la parte de abajo, como vemos, siempre amparándose en los 101.62, como vemos, desde principios de año nos ha cerrado incluso en temporalidad diaria alguna vez por debajo de ella, pero siempre respetando y teniéndolo como fuerza de sujeción. Necesitamos el quiebre esta semana por debajo de los 101.62, sería ya clave para atacar niveles inferiores la semana que viene. Le tiramos unos avances porcentuales para ver cómo desde el punto de partida anual en los 105.32 el día 1 de enero mantiene unos retrocesos de un 3,77%, como vemos en estos momentos del día 27 de junio, un 3,74 exactamente por ciento, retrocesos mínimos todavía los que mantiene la cotización del dólar yen en este año 2014. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le vamos a trazar principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene. Le quitamos el punto de partida semanal, como siempre, vitales en la negociación. Por la parte de arriba, primera resistencia vital 101.62. Mientras no vuelva por encima de los 101.62, nos olvidaremos de movimientos alcistas para la semana que viene. La directriz que nos viene desde el día 1 de enero en los 102.89. Sería clave. La principal resistencia de semana 103.28 y medio, 103.30. Atentos a esta congestión de mediano largo porque sería la principal resistencia a 200 puntos de la situación actual y la última en un nivel de corto
en los 103,91. Como vemos, bastante alejada de la situación actual, a unos 250 puntos. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, congestión de mediano, 168. Quebrado este nivel, le abre la puerta para ir al principal soporte de semana, 99,75. Congestión de largo plazo y otro soporte lo tenemos delimitado en una congestión de mediano largo en los 98,56, muy alejado ya de la situación actual. Como siempre le comentamos, entre estos niveles, congestiones de mediano, congestiones de largo y congestiones de mediano largo, irán implementados para la negociación de intradía los niveles intermedios que nos ayuden a tomar decisiones para la negociación de cortito plazo. Bueno, vamos con el dólar franco suizo. Como saben muy bien todos nuestros seguidores, lo comentamos a diario, si el eurodólar está imantado, está sujetado, amparado y capturado por el refugio del 1,3606 por la congestión histórica de muy largo, el dólar franco suizo lo está en su precio de apertura anual en los 0,8927, lo golpea, lo trastea semana tras semana, día tras día, y como vemos va a acabar la semana, si no lo impiden, estas 2 horas y media que queda de negociación, si no lo impide va a acabar la semana por debajo del mismo. Cuidado porque ya es un detalle a tener en cuenta. La historia del dólar franco suizo en esta semana que terminamos, vamos a expandir un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Arrancó el día 22, como vemos, en el nivel de los 0,8957. Como vemos, golpeó el precio de apertura semanal el día 24 en la apertura americana, fue rechazada la cotización hasta su precio de apertura anual, ya la había testeado el día anterior también. Como vemos, desde su precio de apertura anual volvió al precio de apertura semanal en los 0,8957, vital, primordial, ni un puntito siquiera, y desde ahí otra vez al precio de apertura anual. En definitiva, juego de precios de apertura semanal, anual, para acabar, como vemos, por debajo del punto de partida anual de los 0,8927. Clave para la semana que viene y mucho más, repito, cuando tenemos el cierre mensual, trimestral y semestral el lunes por la noche. Deben de tenerlo muy en cuenta. Bueno, le medimos la salud, aunque es muy sencillito, porque la cotización del dólar franco suizo desde que arrancó el día 1 de junio está en negativo, unos mínimos retrocesos de un 0,44% a estas horas desde su punto de apertura semanal en los 0,8957. Vamos a ver, le tiramos el avance. Desde los 0,8957 tiene unos retrocesos moderados de un 0,51% y desde su punto de partida anual insignificantes totalmente esos retrocesos de un 0,18%. Recorrido desde temporalidad trimestral. Nuestros seguidores ya conocen muy bien estas secuencias, pero si hay personas que se implementan, hay personas que siguen nuestros análisis por primera vez. La directriz bajista de muy largo plazo es la secuencia y es lo más importante que nos deja el dólar franco suizo desde 1985, junto con la congestión de muy largo plazo en los 0,9680. Incapaz, demasiados trimestres golpeando, incapaz de evolucionar por encima de esta doble barrera, en presión bajista totalmente en largos y muy largos plazos, como vemos, indecisión en los últimos trimestres, pero con la losa, con la peña de muchas toneladas que supone siempre esta congestión y esta directriz que mientras no la quiebre al alza no veremos movimientos de alegría en la cotización del dólar franco suizo en largos y muy largos plazos. Temporalidad mensual, poquito que destacar, simplemente que desde que abrió el mercado el día 1 de enero, como vemos, lo único que ha hecho durante estos 6 primeros meses de negociación es mantenerse imantada, como vemos, teniendo como eje central de operaciones siempre su precio de apertura anual en los 0,8927. Un poquito por encima, otro poquito por debajo, pero la fuerza la tiene donde la tiene y el eje central en este año 2014 de momento lo tenemos en los 0,8927. Ningún detalle más de temporalidad mensual, nos vamos a temporalidad semanal. De temporalidad semanal, 2 detalles. Debemos de tener en cuenta que la cotización se ha pasado varias semanas chocando por la parte de arriba en una congestión de mediano largo
Como vemos, durante 4 semanas consecutivas en los 0,8998, prácticamente la barrera psicológica de los 0,90. Incapaz de quebrarlo al alza, por la parte de abajo siempre soportado por el precio de apertura anual y cuidado porque después de 6 semanas va a volver por debajo del precio de apertura anual y va a volver a cerrar por debajo de ese nivel de los 0,8927. Es el mensaje más importante y repito, sobre todo si cerrara el lunes por la noche, sería detalle importante a tener en cuenta desde un punto de vista técnico. Gráfico de temporalidad diaria por si sacamos alguna información. Bueno, muy lejos de la directriz bajista de mediano que nos arranca el 22 de mayo del año 2013. La tenemos bastante alejada a la cotización y en esta secuencia vemos perfectamente cómo se ha pasado desde finales del mes de mayo chocando una vez y otra en la congestión de mediano largo de los 0,8998 y por la parte de abajo por el precio de apertura anual en los 0,8927. Este estrecho rango debe de abandonarlo. Mientras no lo abandone, no veremos movimientos definidos. Repito, este cierre del día de hoy, 27 de junio, y sobre todo si nos cerrara el domingo por la noche, 30 de junio, por debajo del precio de apertura anual, repito, sería una pista para el siguiente trimestre. Temporalidad de 4 horas. Le colocamos ya las principales fuerzas de resistencia y de soporte. En primer lugar, como primera resistencia, el precio de apertura anual, 0,8927, vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Quitamos el avance porcentual del precio de apertura semanal de esta semana porque la semana que viene tendremos otro nuevo que será el vigente y el que tenga poder sobre las cotizaciones. 0,8927, primera pieza a batir al alza. Principal resistencia de semana, congestión de mediano largo. Ni que decir tiene la importancia de este muro potente de mediano largo, en la barrera psicológica de los 0,90, principal resistencia de semana. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en los 0,9075. La directriz bajista de mediano nos aparece en la barrera en la zona de los 0,91. Y quebrada la zona de los 0,91, directriz bajista de mediano, nos vamos a una congestión de mediano largo en los 0,9148. Última pieza a batir al alza a unos 240 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, vital como soporte, en primer lugar, 0,8891, congestión de mediano. El quiebre de este nivel le abriría la puerta, siempre y cuando las condiciones de mercado acompañen. 0,8817, principal soporte para la semana que viene. El quiebre de este nivel imprimiría presión bajista hacia una congestión de la misma categoría que la anterior, en los 0,8757 y quebrado este nos iríamos ya con un recorrido muy amplio hasta una congestión de mediano largo en los 0,8643, muy alejada ya de la situación actual. Por la parte de arriba el domingo por la noche cuando abra el mercado, 0,8927, primera pieza de resistencia, además vital para cortos y medianos plazos. Por la parte de abajo, vital será los 0,8891 con gestión de mediano como primera pieza de soporte. Continuamos con la cotización del libra dólar. Iniciamos, como siempre, la lectura de mercado, lo que nos ha dejado la cotización del libra dólar. Conocíamos tanto el PIB de Estados Unidos, dato final del primer trimestre del presente año, un poquito peor de lo esperado por los inversores. También conocíamos los datos del Producto Interior Bruto del primer trimestre del presente año desde el Reino Unido, una décima, también peor de lo esperado, pero ni el dólar ha retrocedido demasiado terreno, ni la libra esterlina tampoco. Es decir, la libra esterlina con respecto al dólar americano incluso va a acabar en stand-by, va a acabar sobre los niveles que arrancó la semana. La semana arrancó el domingo por la noche en el 1,7012 y como vemos está salvando los muebles por poquito. Cotiza en estos momentos en el 1,7022. El apoyo que tuvo el día 17 de junio y el día 18 sobre este nivel de corto, de momento le salva la vida. Como vemos esta semana ni siquiera ha podido volver a testearlo. Referenciado siempre y teniendo como eje central de operaciones la barrera psicológica del 1,70, la congestión la tenemos
en el 1,6998, como vemos, ya se lo ha alquilado como eje central de operaciones en las últimas jornadas y será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le medimos la salud en términos mensuales, como vemos en términos semanales avanza un 0,07%, unos avances mínimos, pero cuidado porque en términos intramensuales, desde el día 1 de junio que arrancó la cotización en el 1,6766, va a acabar este mes de junio con unos avances de un 1,5%. Avances abultados en términos intramensuales para la cotización del libra dólar. Cuidado, esos rumores, esas conferencias de Mark Carney diciendo que la subida de tasa de interés por parte del Banco Central inglés está más cercana de lo que los inversores se piensan. Cuidado con esos comentarios de Mark Carney porque parece que los inversores lo han tomado como una lectura, lo han tomado por hecho y la libra esterlina está fuerte, como vemos en este mes de junio, que vamos a terminar con un avance con un avance de más de 300 puntos, exactamente desde su punto de partida en el 1,6767, un poquito menos de 300 puntos, perdón, hasta el 1,7020. El trimestre también nos acabe por encima de la barrera psicológica del 1,70 en el libra dólar también sería una pista, ¿no?, para semanas futuras o meses futuros en términos ya de mediano plazo, ¿de acuerdo? Sería una pista porque esta barrera del 1,70, recuerden que no la quebraba al alza desde finales del año 2009. Estas lecturas son muy importantes para quienes operen el libra dólar. Vamos a temporalidad trimestral. Cuidado con este nivel de congestión de muy largo plazo en el 1,7139. Esta congestión la tenemos a tiro de bala. Si expandimos el gráfico un poquito, parece que lo ha tocado, pero no ha llegado a tocarla. Todavía, luego lo veremos en temporalidades más pequeñas, va a ser clave y primordial de aquí en adelante. El 1,7139 siempre y cuando llegue a probar este muro de muy largo plazo. Es el único detalle que sacamos de temporalidad trimestral. Nos vamos a temporalidad mensual. De temporalidad mensual sacamos varios detalles. En primer lugar, el quiebre al alza el pasado mes de febrero de la congestión de largo que se le había resistido durante varios años en el 1,6709. Como vemos, la había testeado esta congestión varias veces, varios meses. En años atrás nunca había conseguido este quiebre. Ya venimos llamando la atención sobre él durante todo este año 2014, encontrando sus apoyos perfectos sobre el mismo y le están dando fuerza alcista. Solo hace falta que quiebre para que imprima mucha presión alcista en este año 2014. Solo hace falta que nos quiebre este nivel de muy largo en el 1,7139. De temporalidad mensual no hay nada más que destacar. Nos vamos a temporalidad semanal. Poquito, simplemente pues ver más detalles importantes sobre la congestión de largo del 1,6709, estos apoyos de finales del mes de mayo y la primera semana del mes de junio es lo que han catapultado a la cotización del libra dólar al alza en este mes de junio, muy cercana, como comentamos, del 1,7139. Atentos al detalle. Vamos a temporalidad diaria, poquito que destacar, simplemente que después del rechazo en firme que tuvo la cotización en esta congestión de mediano del 1,6998, rechazo en firme el día 6 de mayo, devolvía la cotización a la congestión de largo del 1,6709, la lectura es perfecta, impecable, y desde el 1,6709 probando las congestiones y quebrándolas al alza, como vemos, se nos ha posicionado para tener como eje central de operaciones en las últimas jornadas el 1,6998, barrera psicológica del 1,70, repito, clave determinante de aquí en adelante. Si va encontrando apoyos poquito a poco, el ataque al 1,7139 sería cuestión de días. Solamente si nos pierde de nuevo el 1,6998, las probabilidades de atacar en el mediano plazo el 1,7139 quedarían de momento aparcadas. Vamos a tirarle también en términos intraanuales lo que avanza la cotización del libra dólar. Recordemos que también circula en terreno positivo, un 2,74%. Avances mínimos, cierto es, para 6 meses de negociación, pero avances al fin y al cabo de un 2,74%.
Bueno, volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia que, como siempre comentamos, vendrán implementados después con los niveles intermedios. Más que nada porque en este cruce son muy amplios los recorridos para intrasemana. Como vemos por la parte de arriba, la primera resistencia importante la tenemos en el 1,7139, que además es la principal de semana. Quebrada esta, nos iríamos a un nivel de corto en el 1,7270, última pieza a 250 puntos de la situación actual. Repito, huecos muy amplios en la negociación intrasemana que irán implementados para la negociación intradiaria, cubriendo esos huecos si fuera necesario. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, cuidado porque podría ir a buscar apoyos en los primeros compases de semana, sería lo lógico, 1,70, 1,6998, prácticamente en la barrera psicológica del 1,70. Quebrado el 1,6998 nos vamos al principal soporte de semana. Atentos, doble barrera, eje inclinado alcista de mediano y nivel de corto, 1,6936. Atentos, repito, a unos 100 puntitos de la situación actual, el principal soporte de la semana que viene. Otro lo topamos en una congestión de mediano plazo, 1,6842, siempre clave para seguir la evolución del par, atentos al mismo. Del 1,6842 quebrado, este nivel imprimiría presión bajista para ir de nuevo de visita al 1,6709. Ya saben, vital a finales de mayo y también a principios del presente mes de junio. Estos puntos de apoyo perfectos, estos puntos de apoyo potentes, el día 4 de junio es lo que técnicamente han impulsado a la cotización del libra dólar, quebrando sus niveles de congestión, quebrando sus niveles de corto y posicionándose en la zona del 1,70. Bueno, terminamos con la cotización de libra dólar, nos vamos con el AUD USD, lo tenemos en la parte superior del rango delimitado por la congestión de mediano largo, por la parte de arriba 0,9430 y por la parte de abajo perfectamente soportado por la congestión de largo de los 0,9325. Claves determinantes para el futuro, sobre todo para el próximo trimestre y próximo semestre. Lo tenemos muy cerquita de la congestión de mediano largo de los 0,9430, aunque realmente no ha conseguido cerrar, como después veremos en temporalidad semanal, no ha conseguido cerrar ninguna semana por encima del mismo. Hoy hubiera sido clave que nos hubiera cerrado por encima y será clave el lunes por la noche, día 30 de junio, cuando cierre el mercado. Si cierra por encima de esta congestión, mucho cuidado porque le puede dar impulso alcista, le puede dar fuerza alcista a la cotización del AUD USD para el próximo mes y el próximo trimestre. Lecturas desde temporalidad trimestral. Lo venimos detallando desde hace ya muchísimo tiempo, desde hace un año, el apoyo perfecto que está encontrando la cotización en esta congestión de muy largo plazo en los 0,8888. 3 trimestres consecutivos, golpeando, incapaz de quebrar a la baja. Además, este año tiene doble importancia este nivel de los 0,8888 porque el precio de apertura anual coincide con él, coincide con los 0,8888, lo tenemos 3 puntitos por debajo, en los 0,8885. Ninguna lectura de temporalidad trimestral, nos vamos a temporalidad mensual. En temporalidad mensual, la única lectura importante es que este mes de junio nos va a cerrar por fin, después de probar durante 3 meses consecutivos, nos va a cerrar por fin por encima de los 0,9325. Es el detalle más importante, a no ser que el lunes tenga movimientos bajistas potentes y al final cierre por debajo, pero todo cabe indicar está a 100 puntitos de la situación actual. Todo cabe indicar, si el lunes no hay movimientos violentos, que va a cerrar por encima. En los primeros compases de mes puede ir a buscar confirmaciones sobre los 0,9325 para que le impulse al alza. No hay ningún detalle más de temporalidad mensual. Temporalidad semanal, el detalle más importante en esta temporalidad. Como vemos, varias semanas consecutivas
probando y testeando esta congestión de mediano largo en los 0,9430, que está muy cerquita la cotización en estos momentos. Atentos a ello, porque después de este apoyo que ha tenido en los 0,9325 sería clave que acabáramos este mes por encima de esta congestión de los 0,9430. Temporalidad diaria, poquito que destacar, simplemente, pues bueno, ver el rango perfecto que siempre delimita la congestión de largo en los 0,9325 y por la parte de arriba la congestión de mediano largo de los 0,9430. Vital será para el próximo mes esta congestión de mediano largo. Ningún detalle más de temporalidad diaria. Volvemos a la secuencia de 4 horas y le colocamos principales niveles para la semana que viene. En primer lugar, y como siempre, las principales resistencias. La primera, en el nivel que ya hemos detallado varias veces, 0,9430, importantísimo, congestión de mediano largo. Siguiente, resistencia en un nivel de corto, 0,9493. El quiebre de este nivel le abriría campo hacia una doble barrera, congestión de mediano y eje inclinado alcista de mediano plazo, 0,9566. Y desde ahí el quiebre nos llevaría a una congestión de mediano largo en los 0,9665, un poquito más de 200 puntos de la situación actual, exactamente a 240 puntos. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, quitamos el punto de partida semanal porque ya no nos interesa, tendremos otro nuevo la semana que viene. Como primera pieza de soporte importante, la más importante de semana, 0,9325. El quiebre de este nivel nos lleva al último soporte en los 0,9216, un poquito más de 200 puntos de la situación actual. Es un nivel de corto que siempre respeta la cotización del AUD-USD. Entre estos niveles importantes le iremos implementando los niveles intermedios para la negociación intradiaria. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, sobre todo vigilen los 0,9430 y sobre todo vigilen cómo cierra la vela de temporalidad mensual que coincide en esta ocasión con la vela de temporalidad trimestral y semestral. Bueno, vamos con el último par de los principales, con el euro-yen. Después ya del euro-yen comenzaremos con los secundarios. Bueno, vital el precio de apertura semanal en la cotización del euro-yen. Vamos a expandir un poquito para verlo más en detalle esta secuencia que nos deja el euro-yen. Condiciones de mercado muy complicadas para el corto plazo, las que nos está mostrando la cotización del euro-yen. Vemos que arrancó la semana en los 138,75. Como vemos, este máximo de la semana pasada ha sido vital durante toda la presente semana, sobre todo este rechazo que tuvimos el miércoles día 25 en sesión americana. Ya le hizo muchísimo daño a la cotización y desde ahí se nos ha precipitado hasta esta congestión de mediano que de momento le sirve de salvavidas en los 138,02. Domingo por la noche, cuando abra el mercado, será vital. Mientras no la pierda, no hay miedo. Pero si pierde, después en temporalidad diaria también veremos los detalles sobre esta congestión. Si la pierde la semana que viene, cuidado porque entraríamos en presión bajista importante. Lecturas en temporalidades superiores, trimestral, como siempre. Poquitos detalles, simplemente muy alejado de los 150,08, la congestión que tenemos más cercana en términos de muy largo plazo por la parte de arriba y ya tenemos más cercana la de la parte de abajo en los 133,51. Como vemos, a unos 500 puntos de la situación actual, a menos de 500 puntitos. Estas dos barreras en términos de muy largo plazo son las más importantes. Temporalidad mensual. Destacar el quiebre de la directriz alcista de largo desde el punto de partida anual. La cotización lo único que ha hecho ha sido retroceder, aunque mínimamente, como vemos, ya llevamos 3 meses consecutivos por debajo de la directriz. Y el detalle importante es que se ha posicionado también en este mes de junio por debajo de la congestión de largo de los 139,41. Va a cerrar presumiblemente, a no ser que el lunes lo impida y al final cierre por encima. Si cerrara por encima sería un detalle, como si cerrara por debajo también sería un detalle de presión bajista, ¿de acuerdo? Si cerrara por encima podría animar a la cotización para ir en busca del precio de apertura anual en el próximo mes de julio o en los próximos meses. Temporalidad semanal.
pocos detalles, simplemente ver cómo en este año 2014 la condición de mercado es muy pobre. Desde máximos, el precio de apertura anual en los 144,81 nos ha marcado mínimos en los 136,27 aproximadamente. Como vemos, unas condiciones de mercado muy pobres, sobre todo desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo la cotización del euro-yen se hace muy difícil su negociación tanto en medianos como en cortos plazos. Temporalidad diaria para ver la información. El único detalle que vamos a dar sobre el euro-yen son los 138,02. Es vital. Ya lo hemos comentado, estos dos apoyos que ha tenido el jueves 26 y el viernes 27 de junio son vitales. Mientras no nos pierda los 138,02, las probabilidades de atacar los 139,41 la semana que viene son muy altas. Mientras nos quiebre, es decir, si nos quiebra los 138,02, la secuencia sería contraria y le abriría camino para visitar los 136,15. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales resistencias. Por la parte de arriba, la primera resistencia la vamos a topar en los 138,89, nivel de cortito, nivel intermedio, mejor dicho. Quebrado los 138,89, nos vamos a la principal resistencia de semana, con gestión de largo, 139,41. Ya hemos visto en temporalidad mensual lo importante que es esta pieza. Principal resistencia, 139,41. Otra la topamos en un nivel de corto, 140,33, a 200 puntos exactos de la situación actual. Última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte imprescindible si queremos ver movimientos bajistas, 138,02, primera pieza de soporte. Siguiente pieza y principal de semana, 137,08, nivel de corto. Y el quiebre de este nivel nos lleva al último soporte en una congestión de mediano en los 136,15. Un poquito más de 200 puntos de la situación actual, exactamente a 220. Deben de tener en cuenta que la cotización del euro-yen nos muestra unas condiciones de mercado paupérrimas totalmente para la negociación de corto plazo. Máximos semanales en los 138,90, mínimos semanales en los 137,95. Cuidado con las condiciones de mercado porque siempre son vitales para aplicar nuestras gestiones de capital y para aplicar también nuestras estrategias. En esa configuración está la clave del éxito en la negociación. Bueno, le vamos a tirar los términos que se nos ha olvidado, lo que avanza la cotización y lo que retrocede en términos intraanuales e intramensuales y semanales. Bueno, desde el día 1 de enero, desde los 144,81, la cotización mantiene unos retrocesos de un 4,48%, unos retrocesos moderados en términos intraanuales. Desde el día 1 de junio, que la cotización arrancó en el nivel de los 138,95, mantiene unos retrocesos en estos momentos mínimos de un 0,40%. Y desde que arrancó la semana, vamos a expandir un poquito el gráfico, desde que arrancó la semana, el día 22 va a acabar con unos retrocesos también mínimos de un 0,20%, 0,22%, retrocesos mínimos en términos intrasemanales. Bueno, acabamos con el análisis de los principales pares de divisas. Hacemos un stop y a continuación vamos a ver el libra-yen, el dólar CAD, veremos después el euro-libra y finalizaremos con el dólar neozelandés y el dólar americano. También veremos unas secuencias de la plata y el oro, porque sabemos que hay muchos seguidores de Forex Índices que negocian también el oro y la plata y colocaremos niveles y daremos algunas claves. Bueno, vamos a continuar, vamos con la cotización de libra-yen. La directriz alcista de mediano largo está siendo la pieza infranqueable por la parte de arriba. Si se fijan, es el detalle más importante. Testeada el 13 de junio, como vemos, el día 18 de junio,
vuelta otra vez con ella el día 20, siempre rechazada. Es vital. Esta doble barrera para el futuro en el Libra-Yen es vital. El precio de apertura anual 174,44 y la directriz alcista de mediano largo que la veremos a continuación en temporalidad semanal. Esa doble barrera, los 174,44 de aquí en adelante será primordial para la negociación de Libra-Yen. Como vemos, esta directriz de mediano largo con su punto de apoyo en agosto del año 2013, como vemos, fue quebrada, pero se ha agarrado a ella. Intenta volver por encima de ella y no nos realiza ninguna confirmación eficiente. El precio de apertura anual, como comentamos, 174,44 junto con la directriz que de momento, semana tras semana, está ejerciendo muchísima fuerza de resistencia, esta doble barrera vital para el mes de julio. Le colocamos principales niveles de semana. Comprimimos para ver mejor la secuencia. Por la parte de arriba tenemos un nivel de corto como primera resistencia en los 173,73. Primera resistencia a batir. Principal de semana, precio de apertura anual acompañando y ejerciendo fuerza de resistencia con la directriz alcista de mediano largo. Atentos, repito, a esta doble barrera. Principal resistencia de semana, 174,44 y el quiebre de esta doble barrera imprimiría presión alcista hasta un nivel de corto en los 175,44, a unos 300 puntos de la situación actual, un poquito menos. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte y principal de semana, con gestión de mediano largo, 171,46. Otro soporte en un nivel de corto lo topamos en los 170,34, el último que le colocamos un poquito más de 200 puntos también de la situación actual. En negociación intradiaria le iremos implementando con niveles intermedios para la negociación de intradía. Vamos con el dólar CAD. Bueno, lectura muy importante la que nos deja el dólar CAD. Como vemos, los niveles de congestión de mediano largo están siendo claves. La cotización está siendo rechazada de ellos a la baja, quebrándolos perfectamente. El precio de apertura semanal ha sido vital para la negociación del dólar CAD esta semana. Como vemos, arrancó en el 1,0754 y este rechazo en firme en la sesión asiática y en la apertura europea del día 25, miércoles, le hizo muchísimo daño el precio de apertura semanal y ha catapultado a la cotización del dólar CAD hacia una congestión de largo en el 1,0654 que va a ser clave para la semana que viene y también para el inicio del mes de julio. La semana que viene, primera pieza de soporte, 1,0654. Atentos a ella, más que nada porque viene acompañado por una directriz alcista de mediano plazo. Cuidado con ella, vamos a comprimir. Directriz alcista que en ningún momento ha sido quebrada. Ha sido probada, pero en ningún momento ha sido quebrada a la baja. Confluye con la congestión de largo del 1,0654 y atentos a esta doble barrera porque será vital la semana que viene para la negociación del dólar CAD. Si esta doble barrera fuera quebrada a la baja, nos topamos con el precio de apertura anual en el 1,0623. Primordial, como siempre, será el precio de apertura anual en el 1,0623, muy cerquita de la cotización actual. Otro soporte en una congestión de mediano, 1,0583 y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano largo en el 1,0507 como soporte principal de semana. El último lo topamos en una congestión de mediano en el 1,0473, a casi 200 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, única y exclusivamente, quitamos el precio de apertura semanal, por la parte de arriba, única y exclusivamente, nos vamos a topar con una congestión de mediano en el 1,0791, muy alejada, a 130 puntos de la situación actual, no hay ninguna congestión potente. Será la primera pieza de resistencia. La última en una congestión de mediano largo en el 1,0854, a 200 puntitos de la situación actual, última y principal. Vamos con la cotización del euro libra. Bueno, el euro libra muy dañado en los últimos tiempos. Le vamos a dar la lectura en temporalidad trimestral y mensual porque tiene dos claves importantísimas.
La clave de temporalidad trimestral desde máximos históricos en el último trimestre del año 2008 con su configuración en el tercer trimestre del año 2011. Como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres golpeando, incapaz de quebrar al alza esta directriz bajista de muy largo plazo. Al final le ha hecho daño y, como vemos, se nos está desprendiendo de ella. Pero esto es importante, pero la directriz alcista de largo plazo delimitada en temporalidad semanal, es lo más importante de todo. Desde, como vemos, el año 2007, desde enero del año 2007, con su punto de apoyo en julio del año 2012, como vemos, quebrada en mayo del presente año 2014. Atentos a la directriz alcista de largo plazo, porque de momento es lo que manda sobre la cotización del euro-libra. Después de estas lecturas, le marcamos ya principales niveles de soporte y resistencia. Por la parte de arriba, la primera pieza a batir con gestión de mediano 0,8033. Recordemos cómo esta semana ha sido vital para seguir la evolución del par con estos rechazos en firme. Primera R, 0,8033. Siguiente y principal de semana, 0,8125, con gestión de mediano largo. Y la última en la directriz alcista de largo en los 0,8220. Nos pasará la semana que viene. A 200 puntitos, poco factible de que llegue, pero por si acaso no nos cuesta nada, se la colocamos. Por la parte de abajo, primera pieza y principal de semana 0,7949 con gestión de largo plazo. Siguiente pieza de soporte con gestión de mediano 0,7865 y otra, la última ya que le colocamos en los 0,7804, también a unos 200 puntitos de la situación actual. El domingo por la noche, sobre todo, vigilen muy de cerca la congestión de mediano de los 0,8033. Bueno, vamos con el dólar neozelandés y el dólar americano, más que nada porque lo tenemos, los máximos históricos lo tenemos a tiro de bala, en la zona de los 0,88, un poquito por encima, en los 0,8811. La secuencia en temporalidad mensual es esclarecedora. Estos máximos históricos para la cotización de este cruce, como vemos en julio del año 2011 y como vemos está a tiro de bala, prácticamente ya tocando después de esa subida de tasa de interés por parte del Banco Central neozelandés de 0,25 en semanas anteriores, pues ha impulsado a la cotización desde su precio de apertura anual en los 0,8226, ha impulsado a la cotización al alza hacia estos máximos históricos, que va a ser clave de aquí en adelante. Le vamos a colocar unas piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. La primera pieza de resistencia y principal, 0,8811, con gestión de largo plazo. El quiebre de esta resistencia le abriría puertas para ir en busca de un nivel de corto en los 0,9035, un poquito más de 200 puntos de la situación actual, exactamente a unos 255 puntos. Por la parte de abajo, cuidado con los rechazos que pueda tomar en los 0,8811. Imprimiría presión bajista, un primer soporte en una congestión de mediano, 0,8634, el último y principal de semana en los 0,8522. Recuerden, cierre mensual, trimestral y semestral, si lo hiciera el día 30 de junio por encima de máximos históricos, sería ya un detalle a tener en cuenta para el dólar neozelandés con el dólar americano. Bueno, en último lugar, le vamos a dar un vistazo a las cotizaciones de la plata y del oro. La cotización de la plata nos deja el quiebre de la directriz bajista de mediano plazo y sobre todo lo que nos deja es este apoyo en el precio de apertura anual y en la congestión de largo que coinciden, de muy largo, perdón, que coinciden en los 19,50. Este apoyo del pasado día 17 de junio, desde un punto de vista técnico, ha catapultado a la cotización de la plata hasta la congestión de muy largo plazo de los 21,37, que será primordial para la semana que viene en caso de que la testee. Retiramos la salud en términos anuales, la cotización de la plata se coloca en positivo un 8,32%. Avances de moderados a abultados. Desde el día 1 de junio, vamos a ver la cotización desde el día 1 de junio que arrancó en el nivel de los 18,80, consigue unos avances muy abultados de un 12-14% en términos intra
mensuales. Cuidado, avances muy abultados, abultadísimos del 12-14%. Y en términos intrasemanales va a acabar con unos rendimientos insignificantes prácticamente de un 1%, de mínimos a insignificantes de este 1% de avances. Le colocamos las principales fuerzas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba, dos únicas piezas de resistencia. La primera y principal de semana, con gestión de muy largo plazo, 21.37. El quiebre de este nivel, y atentos, lo llevo repitiendo durante toda la grabación, pero es que es primordial que la cotización de la plata nos acabe el semestre, el trimestre y el mes de junio por encima de los 21.37 si queremos ver girar al alza a la plata el próximo mes. Para la próxima semana, un nivel de corto ejercería fuerza en los 22.40. Por la parte de abajo, dos piezas de soporte. La primera, nivel de corto, importante, 20.42. El quiebre de este nivel de corto nos lleva al principal soporte y último, precio de apertura anual con gestión de muy largo, confluyen en los 19.50. Vamos con el oro. Cuidado con el oro también, que mantiene movimientos alcistas importantes. Le vamos a tirar los avances porcentuales, le vamos a medir desde el punto de partida anual, desde los 1.205, que arrancó el día 1 de enero. La cotización del oro mantiene unos avances abultados de un 9,41% desde el día 1 de enero. Desde el día 1 de junio la cotización arrancó en el nivel de los 1.250, también mantiene unos avances muy abultados en este mes de junio de un 5,41%, muy cercano a los 1.330, que va a ser vital este muro de congestión de muy largo plazo, siempre respetado. Cuando llegue a él veremos a ver qué es lo que hace y atentos, repito una vez más y la última, el día 30 por la noche cuando cierren los mercados, si lo hace por encima o por debajo. Quienes operen el oro, quienes operen la cotización del oro, deben de estar muy pendientes de los 1.330 porque será vital para el último semestre del presente año. Bueno, vamos a la secuencia de 4 horas, a la temporalidad de 4 horas, y le vamos a colocar las principales piezas de resistencia. Por la parte de arriba, 1.330. Primera resistencia y principal de semana. El quiebre de este nivel nos abriría la puerta. La última la topamos en los 1.386. Entre estos niveles, entre estos campos tan abiertos, iremos implementando los niveles intermedios para las negociaciones intradiarias si es que las condiciones de mercado nos lo permiten. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1.287, nivel de corto, y principal de semana 1.255, con gestión de mediano largo. Bueno, pues acabamos la previsión para la semana que viene, previsión que nos va a marcar 2 meses, el final del mes de junio, lunes día 30, y el principio del mes de julio. Deben de tenerlo en cuenta. Ya saben dónde estamos, en Forex Índices. Cualquier problema que tengan con el mercado, si tienen necesidad de configuración de mapas de operaciones, si tienen necesidad de unos buenos planes de enseñanza personalizados y acoplados a su perfil, si tienen problemas con las gestiones de capital, sobre todo si manejan capitales un poquito amplios, pónganse en contacto con nosotros, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Profesionalidad y amabilidad es lo que caracteriza a Forex Índices. Nada más, muchísimas gracias, esperando que esta lectura de mercado y esta colocación de niveles les sean de utilidad. Para la semana que viene nos despedimos y ya saben que a primera hora de la mañana, el lunes a las 5:30 en punto GMT, ya tendrán colocado, como todos los días de semana, nuestro análisis en formato de vídeo. También puede seguir el análisis en directo todos los días a las 12:30 GMT en preapertura americana a través de FX Street. Si quieren recibir nuestros análisis, nuestros reportes, simplemente tienen que pedirlo a Forex Índices a través de nuestras vías y se los enviaremos con mucho gusto de forma gratuita. Nada más, muchas gracias, buen negocio para la semana que viene.